Hola, estimadas y estimados estudiantes, pues bienvenidos a esta sesión número 20, donde iniciaremos, bueno, pues el estudio de otro de los temas, pues sí relevantes dentro del derecho internacional público, que es sobre la responsabilidad internacional del Estado, ya que corresponde a su unidad 4. Y pues en esta ocasión, pues va a estar dividida en varias partes, así que bueno, van a ser videos muy cortos para que, bueno, pues ustedes también puedan analizar. Hasta este momento, pues hemos estudiado, o sea, los sujetos del derecho internacional, particularmente al Estado y a las organizaciones internacionales, y también hemos analizado cómo estos sujetos participan en la comunidad internacional, celebran tratados, ejercen derechos, asumen estas obligaciones y se relacionan con otros actores. Sin embargo, toda obligación jurídica implica también una consecuencia cuando se incumple. Precisamente se ubica pues nuestro tema sobre responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional del Estado pues surge cuando un Estado pues realiza una conducta contraria al derecho internacional y esa conducta puede consistir en una acción, es decir, en hacer algo que el derecho internacional prohíbe o en una omisión, es decir, en dejar de hacer algo que el derecho internacional exige. Y, por ejemplo, un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional si viola un tratado, si desconoce una obligación derivada, obviamente, de la costumbre internacional, si afecta el derecho de otro Estado, si incumple obligaciones en materia de derechos humanos, si permite daños contra extranjeros sin actuar con la debida diligencia o si sus órganos realizan actos contrarios a la norma internacional. Y es importante comprender que la responsabilidad internacional no depende de que el derecho interno considere lícito o ilícito determinado acto. Desde el punto de vista internacional, lo relevante es que exista una obligación internacional vigente y que el Estado pues no actúe conforme a ella. Un Estado pues no puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales alegando, bueno, pues que su constitución, sus leyes internas o sus decisiones administrativas. Aquí la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas decidió, pues, dedicó especial atención a este tema mediante el proyecto de artículos, búsquenlo así, proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, donde pues este proyecto es una referencia esencial porque organiza de manera sistemática los elementos, consecuencias y formas de hacer efectiva la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Y el punto de partida se encuentra en la idea de hecho internacionalmente ilícito. De acuerdo con el proyecto de artículos, existe un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando concurren dos elementos. Primero, que el comportamiento pues sea atribuible al Estado conforme al derecho internacional. Y segundo, que ese comportamiento pues constituya la violación de una obligación internacional. Estos dos elementos son fundamentales. El primero se conoce como elemento subjetivo porque se refiere a la atribución de la conducta del Estado. El segundo se denomina elemento objetivo porque se refiere a la existencia de una obligación internacional incumplida. Iniciemos con el elemento objetivo. Para que exista responsabilidad internacional, pues debe de demostrarse que el Estado violó una obligación internacional y esta obligación puede derivar de un tratado, de la costumbre internacional, de los principios generales del derecho, de la resolución obligatoria de un órgano internacional o de cualquier otra fuente reconocida por el derecho internacional. La obligación pues debe de estar vigente en el momento en que ocurre la conducta. Si una obligación internacional todavía no existe o ya dejó de existir, no puede afirmarse válidamente que el Estado incurrió
en responsabilidad por su incumplimiento. Por eso, en el análisis jurídico siempre es necesario identificar cuál era la obligación internacional, de dónde provenía y si estaba vigente al momento de los hechos. También es importante distinguir la forma en que se produce la violación. Existen actos instantáneos, continuos, compuestos y complejos. Un acto instantáneo se consuma en un solo momento, cuando sus efectos puedan, aunque sus efectos, bueno, puedan prolongarse. Por ejemplo, la confiscación ilegal de un bien puede realizarse en un instante, aunque sus consecuencias duren años. En cambio, pues un acto continuo se mantiene en el tiempo. La detención arbitraria de una persona, por ejemplo, puede constituir pues una violación continua mientras la persona permanezca privada indebidamente de su libertad. En los actos compuestos, la violación se configura por una serie de conductas repetidas y en los actos complejos, la violación se integra por varios comportamientos que en conjunto consuman el hecho del ilícito internacional. Ahora bien, el segundo elemento, que es el subjetivo, pues este se refiere a la atribución de la conducta del Estado y debemos de recordar que el Estado es una persona jurídica. No actúa físicamente por sí mismo, sino a través de sus personas, órganos, instituciones, autoridades o entidades que ejercen funciones públicas. Y por ello, cuando hablamos de responsabilidad internacional del Estado, no analizamos solamente la conducta individual de una persona, analizamos si esa conducta puede imputarse jurídicamente al Estado. Y esta imputación pues no depende únicamente del derecho interno, sino de las reglas del derecho internacional. Por ejemplo, si un agente diplomático, un policía o un juez, un órgano legislativo o una autoridad administrativa realiza un acto contrario a una obligación internacional, ese comportamiento puede ser considerado hecho del Estado y lo mismo puede ocurrir en entidades que aunque no formen de parte estricta de la estructura central del Estado, ejercen funciones públicas por una autorización del propio Estado. Y aquí el punto relevante es que el daño no siempre se considera un elemento autónomo del hecho internacionalmente ilícito. En la teoría clásica, muchas veces se pensaba que para hablar de responsabilidad internacional era indispensable demostrar el daño. Sin embargo, el proyecto de artículo centra la existencia del hecho ilícito en la atribución de la conducta y en la violación de una obligación internacional. Y esto no significa que sea irrelevante. El daño es importante al momento de reclamar, pues sí, la, la reparación. eh, Es decir, cuando el daño, aunque el daño pues no se estudie siempre como un elemento constitutivo independiente, si tiene relevancia para determinar quién puede reclamar, qué consecuencias jurídicas se produce y cuál será la forma adecuada de la reparación, pues de manera tradicional la responsabilidad internacional, este la responsabilidad pues, internacional del Estado pues, se clasificaba eh, en directa o indirecta. Y aquí la responsabilidad directa o inmediata se presentaba cuando el daño provenía de actos propios del Estado, realizado por sus órganos o entidades. Aquí la responsabilidad indirecta o mediata surgía cuando el Estado respondía por actos de otro sujeto que se encontraba bajo su dependencia o administración.
No obstante, actualmente resulta más útil clasificar la responsabilidad de acuerdo con el hecho que la originan, y así puede hablarse de responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos y responsabilidad derivada de actividades ultra riesgosas. Y en este bloque, pues en esta sesión nos vamos a concentrar principalmente en la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos. Perdón. La responsabilidad por actividades ultra riesgosas se refieren pues, a daños producidos por actividades que no necesariamente están prohibidas por el derecho internacional, pero generan riesgos extraordinarios. Ay, perdón. Como ciertas, como actividades nucleares, espaciales o ambientales. Y este tipo de responsabilidad responde a una lógica distinta, más cercana a la responsabilidad pues, objetiva, porque puede surgir aun cuando la actividad no sea ilícita en sí misma. En cambio, pues la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos exige identificar pues una conducta atribuible al Estado y una obligación internacional incumplida. Y esta será pues la base de nuestras siguientes videosesiones. Y ya para cerrar, como les dije, pues es una sesión corta. Pues debemos quedarnos con esta idea. El Estado no solo tiene derechos en el orden internacional, también tiene obligaciones. Cuando incumple esas obligaciones mediante actos y omisiones que le son atribuibles, surge la responsabilidad internacional. Esta responsabilidad busca restablecer el orden jurídico afectado, proteger los derechos lesionados y garantizar que las obligaciones internacionales no queden como simples declaraciones sin consecuencias. En la siguiente sesión estudiaremos con más detalle cuándo una conducta puede considerarse hecho del Estado, es decir, cuando los actos de órganos, autoridades, entidades particulares o movimientos insurreccionales pueden generar responsabilidad internacional. ¿Vale? Que tengan excelente día. Nos veremos en nuestra siguiente videosesión del próximo jueves 14 de mayo. Hasta luego.